Hola, mi nombre es Natalia. Y mi nombre es Alondra y esto es Desde el Corazón, un podcast en el que hablamos de cómo nosotras como católicas pues vivimos dentro de todos nuestros aspectos, vida universitaria, vida laboral, vida social, vida religiosa, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy particularmente el tema va a ser uno que es un poco incómodo, pero es necesario que hablemos, y es la paz como escándalo. ¿Y qué vamos a hablar ahí? Pues un poco de los conflictos recientes entre el Papa León y el presidente de los Estados Unidos. Con mucho respeto, vamos a abundar sobre los recientes eventos ocurridos para un poco profundizar cómo la paz puede ser un tema incómodo. Y queremos dejar algo claro, ¿verdad? Antes de comenzar este tema, como dice Natalia, lo vamos a hablar desde el respeto, desde lo más profundo de nuestro corazón, y no venimos a hablarlo desde el ámbito de la política, sino que venimos a hablar de este tema desde la mirada de la fe. No queremos analizar los bandos que existen, las ideologías, los intereses humanos, sino cómo le podemos dar esa mirada desde el Evangelio, desde lo que haría Jesús o desde lo que hizo Jesús en sus tiempos, que de eso vamos a estar hablando un poco más adelante, porque el mundo hoy en día está súper lleno de opiniones, pero muchas veces nos faltan algunos criterios, ¿verdad? Y todo el mundo opina, todo el mundo reacciona, todo el mundo toma una posición, pero no siempre nos detenemos a preguntarnos si esa reacción nace de Cristo o si esa sería la reacción que nosotros como católicos deberíamos tener a ejemplo de Cristo. Así que eso nos lleva a la pregunta que nos va a estar guiando durante este podcast. ¿Cómo debe reaccionar un católico ante los conflictos del mundo? Y eso, ¿verdad? Va a ser parte de lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Claro, desde nuestra perspectiva, desde nuestro corazón, esto no es algo impuesto, sino que desde lo que nosotras entendemos que debemos reaccionar como católicos. Así que esa es la pregunta que queremos poner sobre la mesa, no desde el miedo, no desde la división, sino desde, ¿verdad?, cómo nosotros en el mundo nos podemos ver obligados a ver a los demás como enemigos, pero cómo Jesús nos invita a reaccionar desde la paz y a llevar la paz a otros. Así es, Alondra, pero antes de eso siempre intentamos comenzar este podcast con nuestro diario vivir para nosotras reflexionar cómo sentimos a Dios durante estas pasadas semanas y invitando a ustedes también que reflexionen cómo Dios se hizo presente en su día a día. Así que compártenos, Alondra, cómo sentiste a Dios en estas pasadas semanas. Pues en estas pasadas semanas yo sentí a Dios de una manera, ¿verdad?, muy concreta, y es que tuve la oportunidad de visitar a un servidor de nuestra iglesia, ¿verdad? Alguien que sirve en nuestra iglesia católica, que hace mucho tiempo que no veía, una persona muy querida para mí, y esa persona ya no está precisamente dentro de mi diario vivir, ¿verdad? Ni dentro de nuestra diócesis, pero es una persona que, ¿verdad?, desde su espacio, desde su realidad, continúa sirviendo. ¿Y por qué esa visita a mí me hizo sentir a Dios? Porque en un inicio yo pensé que al visitarle, él se iba a ver tal vez un poco angustiado, decepcionado, ¿verdad? Por todas las situaciones que ha pasado en el transcurso de su servicio. Sin embargo, fue todo lo contrario. Yo vi en él una paz, una alegría, un agradecimiento de que le hayamos visitado, y eso me hizo ver que él está tranquilo y en paz, valga la redundancia, ¿verdad?, que es lo que estamos hablando hoy. Está tranquilo y en paz en el ámbito en el que se encuentra sirviendo ahora mismo en la iglesia, y eso me hizo reflexionar y pensar que a veces nosotros pensamos que como suceden las cosas, pues suceden de manera incorrecta o las cosas no deberían ser así. Sin embargo, Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? Y los planes de Dios son perfectos y Él coloca a sus servidores donde Él los necesita. Así que, ¿verdad? Me hizo pensar un poquito en cómo fluir, cómo confiar en ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, y realmente me llenó de alegría. Me sentí muy contenta, con mucha paz de poder verle y pues saber que continuamos desde nuestras realidades sirviendo a la iglesia. Así Qué que ese bueno, fue mi momento. Alondra, qué bonito. Pues de mi parte, pues, ¿cómo sentí a Dios en estas pasadas semanas? Pues yo
trabajo en el Tribunal de Apelaciones y distinto al Tribunal de Justicia de Instancia, pues nosotros trabajamos todos en paneles de 3 a 4 jueces y siempre, todos los años, esos paneles cambian un poco para eso, para propiciar la justicia y que pues esas personas ya cuando pasa un año, las opiniones tienden a un poquito centralizarse y es bueno ese conflicto entre los 3 jueces porque de esa manera pues se ven puntos de vista diferentes. Y pues yo siempre que llegué a ese proceso, desde que he estado ahí, yo oro mucho para que donde estemos, sea donde Dios nos coloque, pues que podamos hacer justicia, que podamos hacer fraternidad con el resto de sus paneles y los oficiales que trabajan con ese juez y que principalmente que podamos hacer el bien. Porque, ¿verdad? A veces uno piensa que solamente sirve dentro de la iglesia, pero donde quiera que estamos, el Señor nos encomienda una misión y siempre es importante que nos dispongamos a ser instrumentos de Él donde sea que estemos. Así que pues yo había orado mucho con eso y quizás nos tocó en un lugar que no, yo pensaba que quizás no era el más indicado. Y yo quizás resentí mucho en el panel que nos tocó esto por el qué dirán de las otras personas, porque a veces uno no se sienta pues quizás a conocer a las personas, sino pues que también nos dejamos llevar por lo que dicen el resto de las personas. Y eso pues a mí pues me chocó mucho, pero poco a poco pues fui viendo cuál era nuestra misión allí, además de con el compromiso con la justicia de los casos que atendemos día a día, pues esa juez se retiraba. Y muchas veces cuando llegamos a cierta edad, pues y empezamos a envejecer, la gente va descartando a las personas, los ve como inútiles, pese a que son personas que han luchado tanto en su vida, que han tenido una carrera, que debemos, en otras culturas hasta elogian a las personas mayores y los colocan como sabios. En nuestra cultura, pues tendemos a divinizar y a desterrar a las personas mayores de edad. Y pues ella se retiraba y para nosotros ha sido un proceso bien bonito poderle dar un retiro digno, hacerle sentir cariño, hacerla sentir útil, hacerla sentir validada. Y pues fueron unas semanas un poquito complicadas porque eso fue uno de nuestros centros de atención. También ayudar a que saliera toda esa masa de casos para que ella se pudiera retirar, ¿verdad? Habiendo resuelto todo lo que estaba pendiente. Pero ciertamente pues quizás fue una misión distinta a la que yo había imaginado y quizás la misión no necesariamente fue a través de los casos, que ciertamente lo fue, pero que también fue con ella. Y fue un proceso bien hermoso, también la fraternidad entre nosotras las abogadas, entre los jueces, ayudar a que todo eso fuera posible y que el retiro de ella fuera de la mejor manera, pues también es bonito porque muchas veces en el campo jurídico hay mucha competencia y eso tú lo sabes desde escuela de derecho, pero en ese momento fuimos uno y no importaba si éramos jueces, si éramos oficiales jurídicos, si éramos secretarias, pues estuvimos allí bajo un mismo fin para darle dignidad a una persona que ha dedicado su vida al servicio público. Así que así vi a Dios esta semana. Qué bonito, Natalia. Y habiendo escuchado, ¿verdad?, ambas experiencias, que yo creo que las dos van en sintonía en el sentido de la paz y alegría que nos provocaron ambas. Ahora sí, hablando de la paz, ¿cómo podemos ver ejemplificada la paz en nuestra iglesia, Natalia? Pues yo creo que en este momento, yo creo que podemos ver como símbolo de la paz al Papa León XIV. Hoy, de hecho, cuando estamos grabando este podcast, no sé cuándo se publique, no sé cuándo ustedes lo vean, pero es bonito hablar de este tema cuando hoy mismo fue que eligieron al Papa León XIV como el sumo pontífice y líder de nuestra Iglesia Católica. Y algo bien importante es que cuando lo eligen, él va a un cuarto que le dicen el cuarto de las lágrimas y allí dicen que los papas lloran y toda la cuestión y después sale al balcón. En ese momento, pues uno no sabía quién iba a salir. Y yo siempre digo, debemos de hacer como una entrevista donde tú estabas cuando pasó ese momento porque todos estábamos haciendo cosas bien distintas. Recuerdo que ese día estábamos en el obispado de Caguas en una reunión de la curia y yo secretamente tenía mi celular
allí mientras estábamos en la reunión y yo de momento hice como un suspiro porque yo vi el humo saliendo blanco. Primero yo lo vi como gris, pero yo dije, no es blanco. Y recuerdo que Monseñor Eusebio dice, ¿qué pasó? Y yo, que habemos papa. Y allí se acabó la reunión. Teníamos almuerzo ese día y todos los que estábamos allí en el obispado, pues tuvimos la alegría de poder ver ese momento juntos y fue muy bonito. Y algo, además de que nunca esperamos que el Papa fuera americano, algo bien significativo y yo creo que ha marcado su pontificado en el poco tiempo que lleva, que ya es un año, es que sus primeras palabras fueron la paz con ustedes. Y eso ha marcado que el Papa León sea reconocido como el Papa de la Paz, porque estamos en un tiempo con una serie de conflictos bélicos. Podemos poner como ejemplo el de Irán y los Estados Unidos, pero ese es uno de muchos conflictos y que sus mensajes consistentes y reiteradamente sean sobre la paz marca mucho la iglesia que le está dirigiendo en estos tiempos. Y pues lamentablemente, y abundaremos un poquito en eso más adelante, pero la paz pues está siendo vista como algo político. Pero la paz es algo profundamente evangélico. Esas mismas palabras son las palabras que Jesucristo le dice a los discípulos cuando ellos estaban temerosos, escondidos, con miedo a los judíos, y sale Jesús resucitado y le dice la paz con ustedes. Y eso marca el Evangelio de Juan, y la paz pues es algo que nos marca también como cristianos. Pero dice el mismo Papa León en su mensaje para el Día Mundial de la Paz que la paz cristiana no es simplemente desearle la paz a la persona a quien le dices la paz contigo, sino que implica una transformación de la persona, de que la paz esté contigo para que te transforme, para que seas distinto, para que tu vida cambie. Y yo creo que por eso ha sido tan escandaloso este asunto de la paz, porque la paz pone fin al miedo y muchas veces lamentablemente los grandes intereses, la gente poderosa quiere mantener al pueblo en miedo para podernos controlar y por eso la paz puede incomodar. Y no es una paz cuando hablamos desde lo cristiano, que a veces pensamos en paz y pensamos vamos a estar tranquilos, vamos a no pensar en nada, pero la paz cristiana pues implica justicia, implica diálogo, implica renunciar a la violencia y es incompatible con el odio. Y lamentablemente en estos tiempos eso es un escándalo y eso incomoda. Y la paz puede incomodar, Natalia, precisamente porque viene de ahí, del Evangelio. Y el Evangelio no se acomoda al mundo, ¿verdad? Se supone que el mundo se acomoda al Evangelio y cuando el Papa León XIV habla de la paz y hace un llamado a la paz, lo hace como pastor, lo hace como un pastor que está viendo el sufrimiento de su pueblo. Y, ¿verdad? Asemejamos, ahorita hablábamos un poco de cómo deberíamos pensar en cómo Jesús reaccionó en su momento, cómo Jesús trabajó este tema de la paz en su momento. Y hablábamos de cuando Jesús le dijo a los discípulos, la paz esté con ustedes. Jesús también incomodó. Jesús también fue rechazado porque a lo mejor no respondió como el mundo esperaba. El mundo esperaba a un rey que llegara con todos los lujos, montado con todos los mantos, que tuviera un palacio. Ese era el rey que el mundo esperaba. Sin embargo, Jesús causó incomodidad porque cuando a él lo provocaban, cuando a él lo agitaban, cuando a él lo humillaban, él no reaccionaba ni desde el odio, ni desde la violencia, ni desde el rencor, ni desde la venganza. Él reaccionaba precisamente desde la paz y desde el amor. Y Jesús, incluso en la cruz, en su momento más, ¿verdad? Más humillante, en el momento más vulnerable de su vida, él no invitó a la venganza, él no invitó a la violencia, él invitó a la paz.
y él le regaló desde la cruz a las personas que más daño le estaban haciendo el perdón. Y el perdón nos debe producir paz. Así que eso puede ser algo, y fue algo escandaloso para toda la sociedad del tiempo de Jesús. Así que imagínense lo escandaloso que es que el Papa hoy en día llame a la paz, porque no es lo que el mundo, o como decía Natalia, las personas poderosas de esta sociedad están esperando. A lo mejor están esperando reacciones violentas, reacciones de venganza, reacciones de odio, pero el Papa llama a la paz, llama a la tranquilidad, llama a amar, a perdonar, y por eso hablar de la paz hoy en día es algo incómodo, porque nos obliga a revisar no solamente lo que nosotros pensamos de los conflictos internacionales que tenemos hoy en día, sino también cómo nosotros resolvemos nuestros propios conflictos. Así que la paz nos puede causar escándalo a nosotros también, porque me lleva a mí a analizar, yo estoy transmitiendo la paz, yo estoy resolviendo los conflictos que yo tengo como individuo desde la paz, soy instrumento de paz en el mundo. Todas esas son las preguntas, ¿verdad?, que deberíamos hacerlo. Y en estos días, pues, se ha hablado muchísimo del escándalo que hay en el mundo, ¿verdad? Y de las expresiones fuertes que se han hecho desde la iglesia. Así que cuéntanos un poquito más sobre eso, Natalia. Pues aquí lo vamos a hablar con mucho cuidado y vamos a hablar desde lo que pasó, no desde lo que se dice o desde la opinión de la gente, y más lo usamos como un ejemplo de esto mismo que estamos hablando, como algo tan bonito y tan evangélico como la paz puede ser incómodo, tan reciente como estas pasadas semanas. El Papa en su mensaje del Domingo de Ramos dijo algo bastante incómodo y yo creo que no le gustó a mucha gente, y ya con estos mensajes sobre la paz ya había un poco de tensión en el gobierno de los Estados Unidos, porque ellos comenzaron un conflicto bélico. Ellos pues entienden que tenían razón para hacerlo y que era justificable, pero ciertamente pues ellos sentían que el mensaje era para ellos, aunque no necesariamente, porque el Papa está hablando en general y no es el único conflicto que está sucediendo en este momento. Pues dice el Papa León que Dios no escucha las oraciones de los que hacen guerra. Y ahí incomodó bastante. El presidente de los Estados Unidos particularmente tiene su propia red social, para los que no lo sabían, porque, y esto no es fake news, es lo que sucedió, él utilizaba la plataforma de Twitter, las expresiones en esa plataforma no gustaron, ahora que se conoce como la plataforma X, y él pues crea su propia red social, y entonces ahí él hace una serie de expresiones sobre el Papa León, un párrafo bastante largo, pero decía algo así por la línea de que él prefería a su hermano porque era republicano. Luego de eso, además de hacer esa expresión pública sobre su disgusto con lo que había mencionado el Papa León, no quizás directamente refiriéndose al mensaje del Domingo de Ramos, pero disgustado con el Papa León, pero luego públicamente en un video pues decía que el Papa León era un hombre débil y que el Papa León apoyaba a los criminales, porque en todo este momento pues el presidente entiende que pues lo que le está haciendo con la guerra es para bien. Las cosas empezaron a incomodar aún más al público en general, porque nosotros los católicos llevamos un poco indignados con estas cosas, pero yo creo que el resto de nuestros hermanos cristianos pues estaba un poquito tranquilos con el asunto, porque él no le afectaba personalmente lo que estaba pasando. Luego, nuestro presidente es muy fan de la inteligencia artificial y no lo culpamos, porque nosotras a veces usamos la inteligencia artificial también. Pero entonces genera una imagen de inteligencia artificial donde tenía una batola blanca, donde tenía encima esto rojo en la batola y donde estaba tocando unos enfermos, y a la gente entendió que él estaba haciéndose pasar por Jesús o Dios curando a los enfermos. Él respondió ante eso de que él realmente quiso ser un doctor y que esa era su razón para publicar esa imagen, pero eso creó furor ante las redes, porque
ya los católicos no eran los únicos molestos, ya pues el resto de nuestros hermanos cristianos pues empezaron a tener opiniones muy fuertes sobre esa imagen. Ahí particularmente el Papa León XIV se encontraba en el viaje apostólico a África y pues evidentemente los reporteros que estaban en ese viaje apostólico pues querían alguna reacción del Papa. Así que pues ellos intentaron pues, hacerle algunas preguntas sobre lo que estaba pasando y yo creo que el Papa León de manera muy valiente pudo haberse quedado callado y yo creo que al principio de su pontificado fue una persona muy neutral, muy centrista, era bien precavido con las cosas que decía, pero él francamente dijo que no le tenía miedo a los Estados Unidos y que él siempre iba a promulgar el evangelio. Y yo creo que son palabras muy sabias porque, como dijimos al principio de este podcast, la paz es profundamente evangélica y nadie debe de tener miedo ni sentirse cohibido de expresar mensajes de paz y de querer la paz en el mundo. Correcto, Natalia. Y precisamente porque la paz es evangélica, ¿verdad? Aquí es donde se vuelve personal la cosa. O sea, aquí es donde nos toca a cada uno de nosotros y nosotros debemos analizar cómo nosotros somos católicos en nuestra vida pública. Porque a veces dejamos el ser católico y el querer llevar la paz en una pantalla, en una opinión en las redes sociales, en compartir una noticia, en reaccionar con coraje. A lo mejor vemos esas publicaciones de Donald Trump y entonces le damos share y ponemos un mensaje ahí de discordia, ¿verdad? De que no estamos de acuerdo y esas pueden ser nuestras acciones. Ahora bien, ¿qué significa ser católico cuando el mundo está en conflicto? Y si el mundo está en conflicto, nosotros como católicos, ¿estamos llamados a llevar más conflictos? Pienso yo que no. Pienso que estamos llamados a todo lo contrario, a llevar la paz. Y cuando hablamos de la paz, a veces pensamos que la paz se reduce a ese saludo de paz que nos damos los domingos en la misa, al yo pensar que estoy reaccionando con paz en mi realidad, ¿verdad? Personal, pero de momento me dicen algo y yo reacciono así, bien efusivo y bien violento. ¿Estoy yo siendo un ente de paz? ¿Estoy yo llevando la paz en mi entorno individual? ¿O pienso que la paz es algo que se reduce cuando voy a la misa, entonces voy a la misa domingo y se apagó mi fe el lunes? Prendí el botoncito de la fe el domingo y apagué el botoncito de la fe el lunes. Hay que realmente pensar si eso es lo que está sucediendo en nuestras vidas o si estamos permitiendo que la fe forme nuestra conciencia, que el evangelio ilumine también cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros reaccionamos y que nuestra fe no se quede en lo privado, sino que sea algo que realmente toque nuestra vida pública, nuestra manera de opinar, nuestras conversaciones familiares, nuestras redes sociales, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra forma de mirar el mundo. Porque ser católico en la vida pública no significa que vamos a estar todo el tiempo en silencio. ¿Queremos llevar la paz? Pues yo no voy a hacer nada. No, a veces, ¿verdad? Natalia hablaba de la reacción del Papa y de que a lo mejor pensábamos que el Papa no iba a reaccionar, el Papa no iba a emitir ninguna expresiones, pero todo lo contrario, el Papa se atrevió a emitir unas expresiones y a decir, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, mi servicio es llevar el evangelio y transmitir la paz. Pues entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos en nuestro diario vivir? ¿Nos limitamos a reaccionar por las redes sociales o a compartir una publicación? ¿Nos limitamos a ir a misa los domingos y dar el saludo de la paz? ¿O realmente estamos llevando nuestra fe al contexto familiar, al contexto laboral, al contexto de estudio, al contexto social? ¿Estamos nosotros defendiendo la vida? ¿Estamos nosotros defendiendo la paz en el mundo? ¿Estamos nosotros hablando con la verdad? Todo esto es signo de nosotros ser entes de paz. Pero a veces pensamos que quedándonos quietos, pues ya estoy cumpliendo con la paz. Y yo creo que tanto el Papa como los obispos en Puerto Rico, como los líderes, ¿verdad? Católicos y religiosos de nuestra sociedad, pues nos están llevando un poquito a cambiar ese chip,
de que la paz es a lo mejor quedarse como estaban los discípulos al principio, encerrados en un cuarto con temor para que nadie les hiciera daño, y así pues no estamos causando daño en el mundo, no permitimos que nadie nos cause daño, pero me quedo quieto. O si la paz es yo salir y poder dejarle saber a mi hermano que le estoy transmitiendo la paz, no solo con palabras, no solo diciéndole la paz esté contigo, sino con las acciones que yo hago, desde el perdón, desde el amor, desde la caridad. Y si veo una injusticia, estoy llamado a dejar saber, mira, lo que se está cometiendo es una injusticia, vamos a amarnos todos como hermanos, vamos a transmitir la paz. Así que, en resumen, ¿verdad, Natalia? Esta acción del Papa, yo creo que es algo histórico y yo creo que es algo que a todos nos debe llevar a reflexionar, porque el Papa se pudo haber quedado tranquilito en Roma, sin hacer absolutamente nada, sin emitir ningún tipo de expresión, porque al fin de cuentas hay separación de iglesia y Estado. Sin embargo, el Papa, como pastor de nuestra iglesia, como pastor de nuestra iglesia católica, como figura de Pedro en la tierra, se atrevió a hacer ese llamado a la paz, se atrevió a denunciar. Así que debe ser una exhortación para cada uno de nosotros a precisamente denunciar y llevar la paz a los hermanos. Y Alondra, desde el bautismo tenemos esta misión, porque cuando nosotros nos echan agua en la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos ungen, nosotros nos hacen reyes, discípulos y profetas. Y el profeta denuncia, el profeta anuncia el Evangelio, el profeta hace realidad la misión de Jesús en el mundo. Y eso ciertamente pues, es lo que nos invita el ser católico. Y también el ser católico viene con unas responsabilidades. Porque si nosotros decimos ser católicos, tenemos que tener también coherencia de vida. Y otro ejemplo bien reciente, el vicepresidente de los Estados Unidos se identifica como católico y en el gabinete del presidente es uno de los únicos católicos, porque el resto de las personas sí se denominan como cristianos, pero son protestantes, evangélicos, y pues él siempre abiertamente ha dicho que es católico, pero eso viene con una responsabilidad. Entonces, pues si somos católicos, sí hay que entender que, pues entiendo por lo que he leído, él es un nuevo converso, lleva pocos años de ser católico, pero no nos podemos quedar con el sacramento. Tenemos que estudiar, saber a lo que nos estamos comprometiendo, porque fue un poco sorprendente su reacción ante el conflicto, porque su frase fue: el Papa debe de tener cuidado cuando hace expresiones sobre cuestiones teológicas y que el Papa debería delimitarse a temas morales. Entonces, cuando vemos el contexto de nuestra iglesia, pues primeramente lo que dice el Papa es magisterio. Así que es palabra que debemos de cierta manera obedecer. Y a veces nosotros pensamos que la obediencia está reservada a los sacerdotes, a las religiosas, a los consagrados, pero también nosotros como laicos debemos obediencia al magisterio del Papa. Igualmente, pues el Papa está en toda potestad de hablar sobre asuntos teológicos y creo que la paz es profundamente moral y para nada político. Que se ha querido politizar la paz es distinto. Pues en ese momento pues hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros queremos contentar a todas las partes y queremos ser católicos, pero queremos también ser del mundo y queremos que todo el mundo esté contento con lo que yo digo, pero a veces hay que incomodar. Y a veces, aunque uno esté en cierto rol, pues eso implica que a lo mejor va a tener que decir cosas que quizás no van a poner contenta a la persona que te nombró como vicepresidente, pero son fieles al evangelio. Y quizás incomoda a las personas que votaron por tu partido, pero tú no solamente eres vicepresidente de los Estados Unidos, tú también eres católico.
tú no solamente eres Alondra, estudiante de Derecho, yo no solamente soy Natalia, abogada, oficial jurídico, yo soy católica. Entonces eso implica que muchas veces yo voy a tener que sacrificar ciertas cosas. Eso significa que a veces yo voy a tener que decir cosas que no le gustan a la gente y que a veces yo voy a tener que tomar una postura por la justicia y una postura por la paz. Y eso va a conllevar también tener conversaciones incómodas. Eso va a conllevar, y volvemos a lo que decíamos ahorita, hacer cosas que van a incomodar al mundo. Pero hablando de cosas que van a incomodar al mundo, nosotros llevamos aquí un ratito hablando de pues, las acciones del Papa, las acciones del presidente de Estados Unidos, las acciones del vicepresidente de Estados Unidos. Y podemos pensar que este asunto de la paz y de todo el conflicto que estamos viviendo es algo súper lejano a nosotros, y a nosotros, a Puerto Rico, no lo va a tocar, a Puerto Rico no le va a pasar nada, y Puerto Rico no tiene por qué involucrarse. Pero la realidad es que cuando yo escucho a personas diciendo que la guerra a nosotros no nos afecta, a mí me encantaría que las personas miraran el precio de la gasolina, a ver si la guerra nos afecta o no nos afecta. Y yo creo que quedarnos en la indiferencia es hacernos también parte del conflicto que el mundo está viviendo. Quedarnos a mí no me afecta directamente es hacernos parte de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y ¿verdad? Personas que han hecho saber que se unen a este llamado que el Papa ha hecho han sido los obispos de Puerto Rico. Y los obispos de Puerto Rico, tan reciente como en abril, han lanzado una carta episcopal, ¿verdad? De la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, dejando saber su solidaridad con las expresiones del Papa León XIV, dejando saber que pues ellos como obispos reconocen que estamos viviendo en tiempos, y cito, colmados de tensiones y rupturas en el orden mundial conocido. Y esa frase a mí me parece, ¿verdad?, importante porque describe exactamente lo que muchos de nosotros a lo mejor estamos viviendo en nuestras realidades sociales, ¿verdad? Un mundo tenso, un mundo fragmentado, un mundo herido, un mundo dividido. Y a lo mejor esa puede ser parte de nuestra realidad directa o indirectamente. Y la Carta de los Obispos de Puerto Rico no se queda simplemente en solidarizarse con el Papa y en reconocer o diagnosticar lo que está pasando en el mundo, sino que ellos oran, ¿verdad? Dentro de la carta, ellos hacen un llamado de la oración al Dios de la vida, ¿verdad? Manifestado en Cristo resucitado, que precisamente estamos todavía en el tiempo de la Pascua, cómo Cristo nos invita a estar vivos como Él, ¿verdad? Él vive y nos quiere vivos a nosotros también. Así que los obispos de Puerto Rico no se quedan en simplemente dejar saber la situación que está pasando y en decirle al Papa, estamos contigo, sino que le piden, en este caso, ¿verdad?, el pueblo que peregrina en esta iglesia puertorriqueña, a que se una en oración para que esas expresiones que el Papa ha realizado sobre la insensibilidad de la guerra y sobre la urgencia de la paz, pues penetren en el corazón de los líderes del mundo, que no se queden simplemente en unas expresiones del Papa, sino que pues, nos lleve a todos y a cada uno de nosotros a reflexionar, porque la paz requiere conversión interior. Si yo no tengo paz en mí, no voy a poder transmitir paz a los demás, requiere que yo transforme mi corazón. De igual forma, la carta también retoma una frase histórica de San Pablo VI ante las Naciones Unidas, que San Pablo la dijo el 4 de octubre de 1965. La carta dice, nunca más la guerra. Y los obispos explican que desde entonces esas palabras se han convertido en un grito reiterado de la Iglesia por la paz del mundo. Nunca más la guerra. Y conectan ¿verdad?, esa expresión de San Pablo VI con San Juan Pablo en su encíclica Pacem in Terris, cuando el Papa Francisco, quien, ¿verdad?, advertía que hace tiempo estamos viviendo una tercera guerra mundial a los pedacitos, pues invitaba también a la paz. Así que, como vemos, esto no es algo que está sucediendo en el contexto de nuestra iglesia de ahora, sino que es algo que lleva años sucediendo en nuestra iglesia y en el mundo, y que distintos ya pontífices han hecho en el pasado expresiones relacionadas a la paz. Y eso nos ayuda a saber que la iglesia no está improvisando, el Papa no está improvisando una postura. No es que este Papa, ¿verdad?, de momento quiera hacer un llamado a la paz, sino que hay personas que llevan décadas, siglos en nuestra iglesia repitiendo lo mismo. La guerra hiere a la humanidad, destruye pueblos, rompe familias, y nos daña a nosotros también como seres humanos, nos daña el corazón. Así que los obispos también pues le dicen
a este pueblo puertorriqueño que por favor oren, ¿verdad? Que se unan a ese llamado del Papa a favor de la paz, a ese cese a la guerra. Y ellos indican que han pedido, ¿verdad?, a las parroquias y a las comunidades, pues, unirse a ese llamado de oración, a una profunda transformación, porque de igual manera dejan saber que la paz no empieza únicamente en los gobiernos, sino que empieza en el corazón humano que se transforma por Dios. Y qué mejor que en el corazón humano que se transforma en este tiempo de la Pascua. Así que cuando escuchamos a nuestros obispos, pues no estamos escuchando mensajes lejanos, es un llamado directo a todos y a cada uno de nosotros, a nuestras comunidades parroquiales, a nuestras comunidades juveniles, a todo católico que peregrine en Puerto Rico, saben que tienen un llamado de nuestros obispos y que si aún no han tenido la oportunidad de leer esa carta, pues se den también la vueltita por las redes del visitante, que allí la van a encontrar, y puedan también unirse a este llamado que hacen nuestros líderes. Y si alguien aún se cuestiona la moralidad de la paz, Cristo vive y nos quiere vivos, dice nuestra gran carta del Papa Francisco para los jóvenes, y la iglesia cree en la vida y punto. Y en la guerra, si no se han enterado, muere gente. Y no mueren los poderosos, no mueren los que le están haciendo probablemente mucho daño a su pueblo, porque esa es la justificación de la guerra, de que hay gente sufriendo, de que los gobiernos le están haciendo daño a los otros países, pero ellos no son los que mueren, sino la gente que no tiene nada que ver con el conflicto. Y la iglesia siempre va a proteger la vida. Y eso no solamente significa ir en contra del aborto, eso significa ir en contra de la guerra, porque mueren personas, ir en contra de la falta de atención a los envejecientes, ir en contra de las drogas que mandan a nuestros jóvenes en la calle, implica muchas cosas. Así que, ¿qué más moral que eso? Decir cese a la guerra y nunca más la guerra. Y quizás nos estás escuchando y dice, qué chévere Natalia Alondra, pero que yo aquí en Puerto Rico voy a hacer para que esta gente poderosa deje de amenazarse con misiles. Pues mira, la realidad es que pues probablemente ni Alondra, ni yo, ni tú podemos hacer que terminen los conflictos. Y yo podría decir que quizás hasta el fin de nuestros tiempos siempre va a haber conflictos. Pero, ¿qué puedes hacer tú? Pues lo llevamos diciendo en todo este programa. Hacer la paz en tu día a día. Luchar por la justicia, luchar por el amor, luchar por lo que está correcto y tratar de transformar las vidas de las personas que están a tu alrededor, específicamente los más cercanos, desde tu familia, desde tus amistades, desde las personas que comparten contigo en el trabajo. A veces incluso aquí a veces el puertorriqueño vive más enchismado con la familia que con cualquier otra persona a su alrededor. Y descartamos a este primo, este tío, y decimos, yo nunca voy a saber del por qué me la hizo. Pues mira, yo creo que si tú quieres hacer la paz y quieres parar la guerra, empieza contigo. Empieza con perdonar a las personas que tú crees que te fallaron, en entender sus puntos de vista y de decir, mira, voy a darle una llamadita, porque a lo mejor esa persona con simplemente escucharte transforma su corazón también. Y lo más poderoso que puedes hacer, orar, como nos invitan los obispos. A veces no pensamos que la oración es poderosa, pero ciertamente lo es, porque piden y se les darán, dice el Señor, y a lo mejor Dios no escucha a los que hacen guerra, pero sí escucha a los que hacen la justicia y hacen la paz. Así que bienaventurado el que hace la paz. Así que ora, pídele al Señor que cese la guerra, y más aún ora en comunidad con tu iglesia, con tus amigos, con tu comunidad juvenil, para que este conflicto y los que vengan paren pronto, porque los que nos afectamos somos nosotros, con la alza de la gasolina, con la falta de oportunidades y con hermanos nuestros en el Medio Oriente que mueren inocentemente. Así que en conclusión, ¿verdad? Este programa ha sido una exhortación, ¿verdad? Una invitación, un llamado que hacemos a que no nos quedemos indiferentes ante la situación que nuestro mundo está viviendo,
a que no pensemos que la paz no tiene nada que ver con nosotros, sino todo lo contrario, que de nuestra realidad nosotros podemos aportar nuestro granito de arena con la oración, con el yo mismo ser ente de paz dentro de mi realidad familiar, laboral, estudiantil, social, porque a fin de cuentas el cambio lo hacemos todos. Así que si nosotros vivimos en paz, podemos procurar que por lo menos nuestro entorno inmediato también viva en paz. Y Natalia, no queremos cerrar este programa sin antes compartir, como siempre, esta es tradición de nosotras, noticias que ha compartido también el visitante. Ustedes saben que, como siempre les decimos, el visitante tiene distintas plataformas, su página web, su página de Instagram, de Facebook, todas las redes sociales habidas y por haber, el visitante las tiene YouTube. Así que si ustedes todavía no han seguido a la prensa católica de Puerto Rico, el visitante, pues este es el momento de hacerlo. Y para motivarlos un poquito más a que lo hagan, vamos a compartir algunas noticias que han sucedido en las pasadas semanas y que el visitante ha podido compartir en su plataforma. Primero que todo, no tan solo los obispos de Puerto Rico se unieron al llamado del Papa, sino que los caballeros de Colón también reafirmaron su respaldo al Papa León XIV ante los comentarios realizados por el presidente de Estados Unidos, recordando, y esto, ¿verdad?, lo cito, que el Santo Padre no es una figura política, que precisamente era lo que estábamos hablando ahorita, sino el vicario de Cristo llamado a guiar a la iglesia en la verdad, la caridad y la paz. Así que, como vemos, toda nuestra iglesia está llamada a unirse a esta exhortación que hizo el Papa León. De igual modo, compartimos con ustedes que tuvimos una representación puertorriqueña, no sé si te habías enterado, Natalia, en la celebración del primer encuentro caribeño para la cultura del cuidado, una jornada de formación y comunión que se celebró en República Dominicana hace unas semanas atrás y reunió delegaciones de Cuba, Puerto Rico y Haití, y obviamente, ¿verdad?, República Dominicana, al que asistieron entre varios sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, y los obispos, nada más y nada menos que nuestro querido obispo Monseñor Eusebio Ramos, Monseñor Ángel Luis, que es obispo de la diócesis de Mayagüez, Monseñor Luis Francisco, que es obispo de la diócesis de Macao, de Fajardo Macao, Monseñor Tomás González, que es obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Juan, y el vicario general de Ponce, el padre Jerry Ramírez. Así que ellos estuvieron por allá representándonos junto a otro grupo de hermanos sacerdotes, laicos y religiosas, y un poquito, ¿verdad?, hablando sobre esta cultura del cuidado que a veces es muy poco conocida en nuestra iglesia. En el marco de la fiesta próxima de Pentecostés, que sabemos que es el fin de semana próximo, la Casa Manresa y Bonito les invita a vivir una experiencia profunda de encuentro con el Espíritu Santo en un retiro de sanación que se va a estar llevando a cabo este fin de semana. Bueno, para nosotros, ¿verdad?, como dijo ahorita Natalia, al momento que estamos grabando este podcast, 15 al 17 de mayo, así que para más detalles pueden visitar la página del visitante. De igual modo, más de 20 escuelas católicas en Puerto Rico, esto es una noticia, ¿verdad?, simplemente para compartir, están en proceso de transformación como parte de un proceso de reconstrucción impulsado tras los daños del huracán María, que sabemos que ocurrió en el 2017. Es un esfuerzo liderado por la Diócesis de Puerto Rico y también Catholic Extension Society. Así que si ven por ahí publicaciones de reparaciones que se están llevando a cabo en nuestras iglesias y en nuestras escuelas, pues saben que todo está relacionado, ¿verdad?, ese esfuerzo por reparar algunos daños que, aunque pensemos que ya nosotros y esto es algo bien importante, mi gente, yo que trabajo precisamente, ¿verdad?, viendo estos proyectos de fondos federales, pensamos que ya nosotros estamos totalmente recuperados del huracán María y todavía tenemos muchas escuelas, instituciones, inclusive iglesias que sufrieron los estragos del huracán y todavía no se han recuperado del todo. Así que es un esfuerzo que está realizando nuestra iglesia. Y ahora sí, Natalia, estamos listos para cerrar nuestro programa. Bueno, como le llevamos diciendo desde el comienzo de este programa, la paz empieza desde el corazón. Así que les invitamos como challenge semanal que, como bien le dijimos, sean instrumento de paz en su día a día. Suena sencillo, pero créeme que a veces el mal espíritu juega en nuestra contra y ya de salir de nuestra casa le deseamos el mal a los que nos hacen un corte pastelillo. Así que, pese a las cosas que pasen, pese a los conflictos,
pese a las situaciones de la vida, sé instrumento de paz. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en este programa que lo hacemos desde el corazón para que llegue al tuyo. Así que cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.